Señor me ha permitido compartir. Entendido. Me ha permitido estudiar y compartir la Haftarah Vayeshev, y significa y él se asentó, y está desde Amos 2 del 6 al 3, 2 del 6 al 3, 8. Y me pareció hermoso, hermanos, una primera visión que es, si bien es cierto, José es una figura del Masías, como Josué nos había comentado y como lo vemos alrededor de toda la parashá, que fue su vida, pero también al estudiar la Haftarah, eh, yo estaba mirando que es como poner en evidencia. Habíamos hablado en la parashá que hay algunas cosas que se evidencian, ¿no? Y el obrar de Dios. Y el Señor Yehoshua también, cuando él vino a la tierra, dejó en evidencia y puso en evidencia e incluso confrontó las cosas que no estaban siendo hechas bien. Entonces, cuando escuchando al hermano Eric en sus estudios, él nos ayudaba diciendo que amo significa el que se carga. Y me pareció precioso. Y al principio no entendía cómo es que se relacionan la Haftarah Amos 2 con Génesis 37 y lo demás, pero es hasta el nombre, ¿no? Amos es el que se carga y el Señor Yehoshua es el que llevó nuestras cargas y ahora con lo hermoso también que el Señor le ha revelado a Josué, que Josué significa el que porta o el que carga, como las ancianidades, como la promesa también. Entonces es eso, ¿no? Tratando de hacer una línea común de otra parte del Señor Yehoshua, que es también poner en evidencia lo que no lo que no está bien, lo que en verdad las personas piensan que se está haciendo bien, pero y que a lo mejor no se den cuenta de la maldad que hay en los corazones o de la maldad que se está actuando y el Señor a través del profeta Amos lo pone en evidencia. Es así que vamos a leer la traducción del hermano Eric y después vamos a ir analizando poco a poco según lo que el Señor nos ha permitido entender. Así, y dice, ¿no? Amós capítulo 2 verso 6. Como soy un poquito cegatona, ya ni los lentes, dice, así dijo el Señor, por 3 rebeliones, Peshaim, de Israel, y por 4 no le dejaré regresar. Por el vender de ellos por plata a un sadik. Un sadik es un portador de la justicia, como lo habíamos también estudiado. Y un necesitado por un traspaso o por un traspaso de un par de zapatos por zapatos. Es decir, en este primer versículo correspondiente a la Haftarah nos está diciendo, demandando lo primero, ¿no? Que es vender a un sadik y después por nada y vender a un necesitado. En toda la Haftarah está hablando y sacando a la luz y evidenciando cómo en una posición de poder, en una posición de un poco más de privilegio que los hombres tenían, ese en lugar de llevar o de ayudar al hermano o al necesitado, utilizamos esa posición, utilizan para oprimirlo, para quitar aún lo poco que se tiene. El verso 7 dice, son los mismos que succionan sobre el polvo de la tierra la cabeza del mendigo e inclinan el camino de los anabín, de los mansos. Y un hombre y un hombre y su padre, esta parte primera sigue hablando de cómo la opresión y sobre los mansos. Y un hombre y su padre van a la misma Nahara, a la misma muchacha, con el propósito de profanar la santidad. Aquí me pareció importante
y algo que también escuché en el primer estudio de hoy de Eclesiastés, es que nosotros somos portadores o sea, ¿qué significa ser? No sé si lo digo bien, Kedoshim, no, como santo, significa que somos portadores como de la santidad del Señor. O sea, nos están viendo y una cosa es hacer las cosas malas y otra también es malo dejar pasar las cosas malas. O sea, no hacer nada es quedarse impávido. Entonces, él sigue denunciando por una parte en el verso 7 cómo es la opresión a un manso y por otra parte denuncia esta parte que hizo de alguna manera también Judá con Tamar. Entonces, estas dos partes las denuncia en el verso 7. Otra cosa que venía a mi corazón es que sí, que la tendencia de las personas que están en el mundo y de las personas que no conocen a Dios también es oprimir y sobre todo a los mansos, a los que son portadores de la justicia, es decir, al pueblo de Dios. Entonces aquí está denunciando aquello. El verso 8 dice, y sobre Begadín y Jabulín, que significa ropajes tomados en prenda de garantía, hacen inclinación junto al altar sacrificial y vino de los castigados beben en la casa de Elohim de ellos. Es decir, que utilizan cosas para decir y para honrar a Dios, ¿no? El vino de los castigados, según también lo que leímos aquí, es que se les daba vino para que puedan pasar el dolor del castigo un poco, ¿no? Entonces, aún a eso es como que les quitan lo poco de la tranquilidad o de la satisfacción que puede tener en un momento de dolor para incluso utilizarlos para en la casa de Elohim. El verso, el verso 9 dice, y yo hice destruir al Emorí, al amorreo del rostro de ellos, los cuales se elevan como la elevación de los cedros y y el fortísimo él, como los robles encinas, y destruí su fruto de encima y sus raíces de abajo. Es decir, que el Señor y él, o sea, como yo entendía este verso como ustedes hacen tanto mal y fui yo quien hizo el trabajo. O sea, yo hice que aún el emorí, que es el amorreo, sea desterrado de raíz. El verso 9 dice, y yo hice subir a ustedes de tierra de Mitzrayim y los hice andar a ustedes por el Middar, sitio despoblado 40 años para conquistar la tierra del Emorí, del amorreo. E hice incorporar de los hijos de ustedes por Neviín y de sus jóvenes seleccionados de ustedes por consagrados. ¿Acaso no existe esto, hijos de Israel, pronunciamiento del Señor? Si Él incluso ha levantado de nuestro pueblo a los sacerdotes, a los consagrados, ¿esto no va a ser de Dios? El verso 12 dice, pero ustedes abrevaron a los Nesirín con vino y sobre de los profetas y acerca de los profetas ordenaron para no disponer, no profeticen. Eh, es decir, que si recordamos los Nesirín, los nazareos, no toman vino, no toman el fruto de la uva. Y porque para ellos, si ellos toman el fruto de la uva, deberían empezar de cero su voto. Y los profetas, cuando dicen, ordenaron a los profetas que no profeticen, que no hablen acerca del Señor, les estaban diciendo, no quiero que me digas, no quiero escuchar acerca de Dios. El verso 13
dice, he aquí yo haciendo peso pesado en lugar de ustedes, tal como hace peso pesado la carretera que está llena para sí, con amir, que son costales pequeños de grano, y desaparecerá antes de su tiempo la capacidad de huida del ligero, el fuerte o el reforzado, no afirmará, no sostendrá su esfuerzo. Y el gibor, que es el hombre valiente, no podrá escapar su pescuezo. Es decir, que por más que alguien busque escapar de lo que se le viene, ni por más fuerte, ni por más avesado, ni por más ligero, ni por más entendido, podrá tener una salida. El verso 15 dice, el que sostiene el arco no estará en pie, y el ligero con sus pies no se escapará, y el que monta el caballo no escapará su pescuezo. Es decir, sigue dando características de una persona que en sus condiciones, con su propio esfuerzo, no va a poder escaparse. El verso 16 dice, y aún afirmado de su corazón entre los Giborín, desnudo, huirá en aquel día, ha dicho el Señor. Ni siquiera el que se cree fuerte o valiente podrá huir en aquel día. Es decir, va a escapar sin armadura, sin armas. Eso ha dicho el Señor. Vamos a leer el capítulo 3 si es que alguno de ustedes no tiene algún comentario. Ojo, Suecito. Gracias, gracias, Natita. Sí, muchas gracias, Natita. En realidad es bastante clara, digamos, a pesar de, digamos, las especificaciones que pone la producción del hermano Eric. Pero nada más quisiera que, digamos, compartirles algo, ¿ya? De pronto, ¿alguien de ustedes se le ocurre algo de qué podría significar esto de por 3 rebeliones de Israel y por una cuarta no la dejaré regresar? La del versículo 6. Tenemos una idea de por qué esto de por 3 tal cosa y en la cuarta tal. ¿O hemos escuchado algo al respecto? ¿O se nos ocurre algo tal vez? A mí se me ocurre el verso que dice que 7 cosas aborrece el Señor. No me acuerdo mucho, pero, o sea, me suena como eso y señala las cosas que no le gustan, no son de él. Ok, ¿vale? Tal vez alguna otra idea. ¿Alguna idea de por qué o a qué se referirá esto de por 3 pecados y por un cuarto? O por 3 rebeliones y un cuarto. Josuecito, tal vez porque si ya está hablando de 3 y 4 pecados, está diciendo que ya este pueblo cayó en la degradación. Sí, 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 va por ahí. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Gracias, Marlenita. Tal vez algún otro hermano o hermana por ahí. Tal vez alguna idea de por qué esto de por 3 rebeliones y por una cuarta. Josué, quizá ese verso que dice que el Señor hace castigo, bueno, no así diciendo que hace castigo hasta la tercera y cuarta generación, pero no es que hace castigo, sino que eh, el Señor hace extensión de su fidelidad hasta esa generación. ¿Puede ser eso, quizá? Tal vez no tanto, ¿ya? Vamos a ver. Aquí hay una forma en realidad que se diría que es propia de los textos que no son prosa, ya de los textos que no son relato de la Biblia, es decir, lo que normalmente se suele llamar poesía, es decir, profetas, salmos, etcétera. Ya todo lo que no es relato tienen una forma de estas, que se dice es el famoso 3 y 4, ¿ya? Natita, estamos viendo tu WhatsApp. Vale. Ok. Entonces, es este famoso 3 y 4. Entonces,
Entonces, ¿qué significa este? Entonces, fíjense que, no sé, más bien quisiera que notemos las diferencias en cómo se traduce, ¿ya? El hermano Eric tiende a hacer una traducción literal, por eso es que a veces cuesta un poco el entenderle, ¿ya? Mientras que la Reina Valera a veces es literal, pero a veces también trata de darle sentido, porque si fuera literal así nomás, no se entendería muy bien. Entonces, fíjense, si leemos en la Reina Valera, dice, ¿no? Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, ¿vale? Entonces, ¿qué idea nos da? Hay 3 pecados y el cuarto como que es del colmo, ¿no es cierto? Eso normalmente se entendería, ¿cierto? ¿Cierto? No les veo. Sí, ajá. Vale, entonces como que hay 3 y por el cuarto ya el colmo, ¿no es cierto? Ya. Pero fíjense cómo dicen, cómo traduce literalmente el hermano Eric, ¿no? Dice, por 3 rebeliones de Israel y por cuarto no dejaré regresar. ¿Qué de diferencia hay? A ver, tomémonos un minutito. ¿Qué de Que, diferencia hay aquí? ¿Se que no entiende lleguemos exactamente? a la cuarta, Perdón, Anita, no lo escuché bien. tal vez como, o sea, si por tres tal cosa, a la cuarta ya no regresas. Más o menos, ¿sí? Pero casi es la misma idea, ¿no es cierto? De que por 3 y la cuarta ya marcha, ¿no es Vale. cierto? Ajá. ¿Cierto? Vale, pero más bien, de pronto algunos otros ve algo diferente a esto de que por 3 ya el 4 el colmo. Tal vez alguien entiende de manera distinta, Como no llegues a la cuarta, que es casi lo mismo, lo siento. ¿no es cierto? Es dicha de otra manera. Vale, tal vez alguien que le vea de otra manera, que no sé, que le vea no como esto de ya la cuarta es lo último. Algo así, alguien tal vez. Vale. En realidad es un poco complicado, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, aquí lo que quiere decir es, las 3 rebeliones son la causa del cuarto, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Hay 3 rebeliones, por así decirlo, lo que ocasionan que ocasionan lo cuarto, que es que no dejará regresar o que no hará regresar, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, está haciendo básicamente esto, es causa y efecto, ¿ya? Entonces, es decir, todo lo que comienza a decir desde el 7 hasta el, hasta el 12, básicamente es como que se resumirían esas 3 rebeliones, ¿ya? Que es el tema, como decir, muy moral, ¿no? El tema ¿qué se diría? De explotación a los pobres, ¿no es cierto? El tema de orgullo, por así decirlo, ¿no es cierto? De olvidar la identidad y el tema no sé, tal vez decir, de desantificar a lo que era santo, ¿no? Básicamente ahí están las 3. Consecuencia de eso, ¿qué es? Lo que viene del 13 al 16, ¿sí? Esa es una de las formas de entenderlo de esto. De por 3 cosas y el cuarto. Perdón. Josué, ¿sería posible que repita esa partecita, por favor? Claro que sí. A ver, cuando estamos Gracias. diciendo de por 3 rebeliones, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo es, aquí hay 3 rebeliones, ¿ya? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo se debe entender eso? Lo que aquí en la Biblia dice por 4, fíjense que no dice por cuarto, ¿no es cierto? Sino dice por 4, o sea, hay 3 cosas, como decir, hay 3 oraciones, y la cuarta, o la oración número 4, es la que da la respuesta o la consecuencia a esas 3, ¿ya? Dicho de otra manera, es como que si dijera, por ejemplo, por succionar sobre el polvo de la tierra la cabeza del le bendigo todo aquello, es una rebelión, por así decirlo, ¿ya? Después lo que dice, yo hice destruir al amorreo, pero ustedes se alzaron y todo lo demás, 2. Y después, por cuanto dice, pero ustedes dieron de beber vino a los nazareos y a los profetas les dejaron o sea, les prohibieron profetizar. Serían 3 rebeliones, por así decirlo, muy a grosso modo. Soy solo como para ejemplificar. Esas 3 rebeliones, ¿qué ocasionan? ¿Cómo concluyen? En una cuarta. En la cuarta, que ya no es que en este caso ya no es ¿cómo es? Ya no es una rebelión, sino es la consecuencia de esas 3 rebeliones pasadas.
¿ya? Y así se resuelve. Entonces es como que hay tres tesis, por así decirlo, ya hay tesis 1, tesis 2, tesis 3, y esas tres se resuelven o concluyen en una cuarta. En este caso es, han pecado de esta y de esta manera, consecuencia, les castigaré de esta manera. Básicamente es eso, ¿sí? Es una forma de entenderlo. No sé si ahí, si ahí fui más claro. Gracias, Josucito, sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, lo que quiere decir básicamente es que el Señor no actúa de loco. Dicho de otra manera, es que cuando el Señor ha decidido intervenir, que es lo que estábamos hablando hace un ratito y fuera de cámaras, ¿no? Cuando el Señor decide intervenir en su pueblo específicamente, a corregir el curso que están tomando de pronto un poco errado, pecaminoso y todo lo demás, no lo hace de loco y tampoco lo hace sin decirles por qué. Les dice, por estas tres cosas es que yo actúo de esta cuarta manera. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, el Señor aquí le está diciendo la sentencia, por así decirlo. Pues ustedes se han hecho A, B, C, lo que ocasionan D. ¿De acuerdo? Sí, eso es lo que se entiende acá. Entonces, fíjense ustedes, la consecuencia de todo esto es básicamente que ellos van a sentir lo que están ocasionando. ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, que también es otra forma más sencilla de decirlo. Ustedes han estafado al pobre, se han alzado, o sea, se creen muy fuertes y todo lo demás, se olvidan que yo soy el que les dice subir, y después les hacen profanar, digamos, al nazareo y al profeta. Pues bueno, ustedes ahora, a consecuencia de eso, van a quedar en peores condiciones que aquellos a los que ustedes están haciendo daño, para que ustedes sientan, digamos, lo que están ocasionando en carne propia. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice, yo les voy, entonces yo ahora puedes ponerle de pronto notita, porfa, en el 13. Ahí está, sí, precisamente estamos ahí. Entonces dice, he aquí, esta fase, esto que el hermano Eric, como les digo, traduce literalmente, ¿no es cierto? Que no está mal. Dice, haciendo peso pesado. ¿Eso qué significa? Aplastar. ¿No es cierto? Porque fíjense, si leemos todo, dice, yo aplasto en el lugar de ustedes, o sea, donde ustedes están, yo les aplasto. Tal como aplasta la carreta que está llena con costales pequeños de grano. ¿Se entiende ahora? Fíjense, entonces por eso es que la traducción del hermano Eric siempre es bueno contrastarle con alguna otra, porque el hermano Eric, la virtud que tiene es que pone literal, ¿ya? Pero a veces en la literalidad se pierde un poco eso, porque haciendo peso pesado suena un poco extraño, eso es aplastar, ¿ya? Entonces dice, porque yo aplasto donde están ustedes, así como se aplasta una carreta cuando está llena de costales, ¿ya? Entonces lo que le dice es, pues ahora yo les voy a humillar, es lo que le está diciendo. Ahora yo les voy a humillar. Después les dice, y desaparecerá, o sea, perecerá, ¿no es cierto? La huida del ligero, y el fuerte no afirmará su esfuerzo. El gibor no podrá escapar su pescuezo. Es decir, todos los que ustedes crean que son rápidos, que son ligeros, pues no van a poder escapar. El que es fuerte no va a tener fuerza, y el que es gibor, ni siquiera él se va a poder salvar. Y entonces le está quitando todo lo que en aquello que pone en su confianza. El rápido en su velocidad. ¿Qué más? El fuerte en su fuerza. Y el gibor en su valentía, etcétera. El valiente en su valentía, pues le quita eso. Entonces dice, aquí nadie se salva. Ya le está quitando todo eso. ¿Qué más dice el 15? El que sostiene el arco no estará en pie. Y el ligero con sus pies, o sea, el rápido, el veloz, no se escapará. Y el que monta el caballo no escapará a su pescuezo, que básicamente es lo mismo que dice arriba. Ya es un paralelismo. Entonces, fíjense, si podemos decir, en la capacidad de huida del ligero es lo mismo que dice acá, el ligero con sus pies no escapará. Es exactamente lo mismo. El que dice, el que sostiene el arco no estará en pie, es lo mismo que dice acá, el fuerte no afirmará su esfuerzo. ¿Y qué dice? El que monta el caballo no escapará a su pescuezo, es lo mismo que decir el gibor no podrá escapar de su pescuezo. ¿Ya? Fíjense, es un paralelismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué idea está transmitiendo aquí? Nadie se salva. O sea, ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más valiente, ni el más avesado. Nadie se salva. ¿Ya? ¿Y qué dice el 16? Y un afirmado de su corazón entre los Giborim, o sea, el que todavía es más fuerte entre los Giborim, Yucho, como dicen, Yucho saldrá, huirá de aquel día, dicho del Señor. Entonces, fíjense, esta es la consecuencia, o sea, ¿cuál es la consecuencia? Desnudarles, esa es la consecuencia. La consecuencia es desnudarlos. Así como ustedes han desnudado de diferentes maneras
a las otras personas, al pobre, a ustedes mismos, a los profetas, etcétera, como han hecho estas tres cosas, estas tres rebeliones, que significa que las personas, sabiendo que están mal, no hacen nada para corregirlo, sino que se empecinan en seguir haciéndolo. Consecuencia de eso, ¿qué pasa? Pues ahora yo les voy a desnudar. Y para que no quede ambiguo, digamos, esto de que yo les voy a dejar desnudos, pues les dice de diferentes maneras, dice de tres diferentes maneras. El ligero no podrá huir, el fuerte no se afirmará y el valiente no escapará. Lo que quiere decir lo mismo, que el que tiene el arco no va a estar de pie, el ligero de pies no se escapará, el que monta en caballo no se podrá librar. Lo que significa, en pocas palabras, que les voy a dejar desnudos. Ya les voy a dejar así, expuestos, les voy a dejar vulnerables. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, fíjense, esto claro, como consecuencia de las tres. Entonces, como les decía, este pequeño capítulo, esta partecita del capítulo 1 de 2, perdón, de Amós, se entiende a partir de causa y efecto. ¿Sí? Entonces, hay tres causas que detonan la cuarta. Lo que nos enseña a nosotros que Dios es un juez justo, que cuando ejecuta algo muy fuerte es porque ha habido tres cosas todavía más fuertes. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Sí? No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentarios. Es más o menos como cuando en la escritura se dice, y las súplicas y el clamor, lo que hablaba de Sodoma y Gomorra cuando oíamos, y dice, el clamor ha subido hasta el Señor y Él ha tomado como esta determinación de acabar con Sodoma y Gomorra. Es decir, Él es lento, no, me refiero lento para la ira y grande en misericordia, pero les anunció que ya hasta ha subido a como que ya no hay lugar más, o sea que ya está dado el juicio, ¿no? Exactamente, así es largo de nariz, ¿no? Es largo de nariz, es lento para la ira. Y sí, eso es lo que también hablábamos antes detrás de cámaras, ¿no? Que cuando el Señor realmente decide intervenir es porque ya llegó al colmo. Y cuando actúa, pues actúa con muchas razones. O sea, no actúa de loco, es decir, no actúa de loco. Y esto se explica precisamente, y más dicho, así se explica todas estas acciones, por así decirlo, un poco eh, que vistas sin estas razones serían locas, como cuando Dios dice, mátale, no dejes a uno vivo, a este no le tengas misericordia, les voy a dejar desnudos, les voy a mandar a los extremos de la tierra. O sea, cuando son esas medidas muy, muy extremas, no es que Dios está actuando de loco y Dios es malo, es que hay al menos tres razones antes para actuar así. Y que todavía debemos saber que estas cosas son la medida todavía misericordiosa. ¿Ya? Es eso. Porque si no, la respuesta fácil es, te acabo, o sea, te desaparezco, ¿ya? O sea, borro tu memoria de aquí, ¿ya? Entonces, el decirlos de aquí, por lo menos los voy a dejar desnudos, o sea, les voy a decir que sufran y todo lo demás. Pues bueno, eso es todavía en comparación con lo que ellos hicieron, ¿ya? Con lo que se merecería es todavía, o sea, Dios mostrando su misericordia, su inmensa misericordia. Y lo que demuestra también que el ánimo del Señor cuando corrige, cuando interviene, es que su pueblo se corrige. Porque dicho sea de paso, esto es para el pueblo, valga la pena decirlo. O sea, esto no le está diciendo al mundo que está lleno de corrupción. No, esto le está diciendo a ustedes que deberían ser el ejemplo, están haciendo estas cosas. Entonces, ahí entendemos por qué Pedro dice en su momento, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el limpito además? Pues claro. Entonces, si al pueblo que Dios le corrige, digamos, le tiene presente y todo lo demás, le trata así, o sea, con esta severidad, con esta seriedad, por así decirlo, pues pobres los demás. A nosotros todavía nos da un chance, digamos así, cuando pecamos, ¿no? Cuando pecamos nos da chance de arrepentirnos, nos aprieta un poco, ¿cierto? Pues no nos mata, no nos acaba. En cambio, los otros sí. Exacto. Entonces, fíjense eso. Entonces, una vez más, este capítulo es un buen ejemplo para aprender esto de por tres cosas y la cuarta. ¿Ya? Es causa y efecto. Así de sencillo. ¿Sí? Sí. Vale, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no, creo que podemos continuar, Natita. Gracias. También, Josuecito, para decirte, y tal vez si estoy equivocada, me ayudas, es como también un poco profético lo que va a venir en el día del juicio, ¿no? Si él tiene como documentado y todo aquello de nuestras acciones. Cabe recalcar que, como tú lo mencionas, estas acciones de opresión es sobre los hermanos.
o sea, un hermano sobre otro hermano, pero es decir que el juicio justo es como un juicio, es un juicio con evidencia y es lo que dice la palabra, nadie va a poder levantar, ¿quién va a levantar las manos y decir que somos justos? No, algo así. Exactamente, sí, 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 sí. Lo que debemos también saber es que, hemos dicho, lo que no debemos perder de vista es que todo lo que pasa en este mundo, lo que nos pasa a nosotros, está siendo grabado. No sé si que sonren a la cámara. ¿No? Pero ¿en qué sentido? No, no porque sea una suerte de Big Brother, ¿no? O sea, de que todos los observa y tal. No, 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 no con ese morbo, sino en el sentido de que Dios, a la vez que está grabando todo, ¿para qué graba algo? Pues para evidencia. ¿Y para evidencia de qué? No contra nosotros, contra evidencia del mal. Porque todo lo que el Señor está guardando en registros, ya está registrando, está, ¿qué sería? Grabando, por así decirlo, está documentando, como dice Natita, todo lo que el Señor hace no es para acabarnos a nosotros, sino como evidencia contra el diablo. Porque acuérdense que todo, y para que también, digamos, salgamos de pronto un poquito aprovechando Shabbat, salgamos de nuestro medio, salgamos de nuestro mundo, nuestro entorno de trabajo, de trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa, por 6 días, Shabbat. Después otro día de asueto y casa, trabajo, trabajo, casa, trabajo, Shabbat. O sea, para salir un poco de ese esquema, ¿no? Que a veces ya se hace rutina, lo que debemos saber es que todo lo que nosotros estamos viviendo de, como decíamos, desde el justo Abel, ¿no? Desde el justo Abel y demás, no es otra cosa que el tiempo de prueba que abrió Dios, o sea, un tiempo probatorio dentro de un juicio que abrió Dios, para recabar toda la evidencia posible en contra del enemigo y que quede clarísimo que en la variedad de escenarios que se da, este es culpable. ¿Ya? Esa es una forma de ver la vida en realidad. Y con eso salimos, como les digo, nos ayuda a despejarnos la mente, a ver la realidad de otra manera y ahí entendemos por qué Pablo decía que no tenemos lucha contra sangre ni carnes y contra huestes potestades que habitan en las regiones celestes. Porque es que lo que hasta ahorita estamos viviendo nosotros es este término de prueba, este tiempo de prueba, de recopilación de evidencias que Dios ha dispuesto para que quede hasta el último demostrado que el Satanás y todos sus séquitos son los que hacen el mal y que ellos son culpables. O sea, y que nos ha dado miles de años de tiempo. Imagínense ustedes la cantidad de pruebas que tendrá Dios. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de pruebas que tendrá Dios para acusarle al enemigo. O sea, imagínense ustedes, si solo para hacer un caso así, por ejemplo, de estos tipo Karanki, no sé si ustedes han escuchado de este Karanki o de estas personas, fueron unas pruebas pero interminables, o sea, cajas y cajas de cosas. O sea, para enjuiciarles, por ejemplo, a los políticos que nos gobernaron hace un tiempo, ¿no? Se hicieron expedientes de cajas y cajas y cajas de copias, documentos, informes, cajas y cajas, y cajas, para enjuiciarle a una persona que hizo algo en unos cuantos años. Imagínense ustedes la cantidad de pruebas que tendrá Dios contra el diablo y contra todo su séquito en estos 5.000 años que vamos acá. Imagínense ustedes, o sea, la cantidad de pruebas que tendrá. Y por eso es que el día del juicio es un día de temor, porque Mm, imagínense, y comienza el juicio por casa, ojo, ¿no? mm. Entonces también tendrá recogido todo, con nosotros será misericordia y todo lo demás, pero ahora imagínense ese juicio contra el diablo, o sea, es un tema impresionante, y ahí le dirá, tú hiciste tal, o sea, le dirá todos sus Ujú, crímenes ahí, ujú. ¿ya? Y ahora imagínense cuánto se demorará en decirle todo lo que hizo, porque no es nada más decirle, eres pecador, ¿no? Le dirá, hiciste A, B, C, D, Wow. tal, durante 5.000 años. ¿Ya? Y después de eso, por causa de esto, te condeno a tal. Ya, o sea, es un juicio. Mm. Y lo que ahorita estamos viviendo es eso, recopilación de las evidencias. Y también solamente para entender que también tenemos evidencia irrefutable de la gracia y del amor y de la compasión del Señor Yahushua. O sea, Exacto. todo esto también no habrá ni siquiera una mínima de duda de cómo Él nos ha dado la oportunidad durante todos los días de nuestra vida, ha sido misericordioso con nosotros. O sea, será también un enfrentarnos con esa realidad de las cosas que hicieron en nuestra vida misericordia y que somos conscientes como de las que no somos conscientes.
Exacto, o sea, imagínense en ese día más o menos, resumiendo muy a grosso modo, ¿no? Será como decir, a ver, este grupo de gente son culpables por tal, 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 tal cosa, pero, pero estos han sido perdonados. Son culpables, pero resulta que aquí vemos que en realidad no tienen culpa, o sea, sí son culpables, pero alguien ya pagó por ellos, así que ya, con estos están salvos. Ahí se entiende el concepto de salvación. Estos entran a estar en un lugar seguro. Ahora, los que no están cubiertos por ese seguro, ahora sí vamos a ver. Y ahí sí les cae con todo. Entonces, el tema ya les digo, como especialmente como abogado, ver esas cosas sí me ayuda un montón. O sea, me ayuda a entender un montón de cosas, porque especialmente yo estoy más o menos, digamos, casi que todos los días en temas de juicios, de cosas, de evidencias, de todo. Entonces, lo que les puedo decir es que para condenar a alguien no es nomás cuestión de decir, pero clarito está. Yo no sé, pero clarito está ahí. No, no es tan clarito está a veces. A veces no. Hay que tener unas muy, muy evidencias. Incluso, por ejemplo, les cuento, en el ámbito penal hay algo que se llama el estándar de prueba. En realidad, en todos los juicios hay algo que se llama el estándar de prueba. Y hay diferentes estándares de prueba, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para meterle a alguien a la cárcel, necesito un alto estándar de prueba. Es decir, convencerle al juez o que el juez esté convencido, casi como que si él hubiera estado en el momento en que ocurrieron los hechos. ¿Ya? Eso es el famoso que tal vez ustedes han escuchado, el más allá de toda duda razonable. No sé si ustedes han escuchado eso. Eso es un estándar del pueblo, ¿ya? Pero, por ejemplo, para un cobro de un título ejecutivo, por ejemplo, de una letra de cambio, alguna cosa así, no es el estándar de prueba muy alto. O un divorcio, por ejemplo, ¿ya? Una pensión de alimentos. No es un estándar de prueba altísimo. Como que me tengo que corroborar que en realidad es el hijo de ellos. Es el hijo. No, ¿qué basta? El certificado de nacimiento, el acta de nacimiento, la inscripción, y ya está. Ya, etcétera, ya. O sea, no es un alto estándar de prueba. Pero en cambio, cuando se le condena a alguien a la cárcel, acá nomás, solo a la cárcel, se necesita que el juez esté extremadamente convencido. Al punto de que si tiene duda de que no cometió, de que tiene una duda razonable, pues dice, yo tengo duda, a pesar de que hay algunas pruebas de que indiquen que sí, yo tengo duda. Por lo tanto, es inocente. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso es que el asunto de juicios no es tan sencillo. A veces nosotros como opinión pública y se entiende que la ciudadanía, por ejemplo, ante tanta delincuencia y todo lo demás, diga, pero ¿por qué estos jueces y todo? A veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil. A veces no basta el video. A veces no basta. ¿Ya? Entonces, es una cosa que también nos lleva a nosotros a ser muy, muy racionales, muy perceptivos, digamos, ¿qué se diría? Conscientes en este sentido. Y cuanto más con el diablo. Porque nosotros diríamos, ¿no? Alessandra, no, si ese ya cábale, señor, mátale. No, no, espérese, que hay que hacer un juicio, espérese. Puede ser el criminal más contumaz, más degenerado, más evidente incluso. O sea, que yo le vi, es que yo le vi. Ya, pero aún ese debe ser juzgado. Por eso es que es peligroso cuando la gente se toma la justicia por sus manos y castiga a la gente y termina matándoles, porque es que no son la autoridad para ello. Y por eso es que a nosotros, en ese sentido, nos está prohibido el juzgar, Ujú. en ese sentido. Y por eso es que incluso en Judas nos dicen, ¿no? Que aún el ángel, ¿cómo es? Gabriel, al Satanás le dijo, Dios te juzga. Y Por es eso, el debido proceso, ¿no? El exactamente, mishpat, todo lo con exactamente. el que el Señor nos ha mostrado. Precisamente para eso sirve. Porque todo eso que nosotros nos enseña aquí, como que no hagas, pórtate bien, haz esto, haz esto, haz esto, en realidad es un tema de evidencia contra el otro. O sea, si lo vemos desde la perspectiva de juicio, todo lo que nosotros hacemos es lo que está bien en este mundo y en el venidero. Y es a la vez una evidencia de todo lo que el otro no hace. Entonces, cada vez que nosotros ponemos en práctica un mandamiento, dejamos en evidencia que eso es posible aquí gracias al poder de Dios y que el otro no puede. Y que el otro se va en contra de eso. ¿Sí? Por eso es importantísimo el tema de observen los mandamientos, guárdenlos, vigílenlos, aprendan el mishpat, aprendan el y todo lo demás. Por eso es importante. No solo porque es que así Dios nos bendice, que sí, pero también o sea, no debemos perder de vista que estamos rumbo a un juicio y que todo lo que hagamos
eventualmente va a salir a la luz y va a ser evidencia a favor o en contra, quiero decir, ¿ya? Y que evidentemente o eventualmente todo lo que el Señor nos permita hacer a nosotros, nos afirme y todo lo demás, va a ser evidencia en contra de él, del otro, en contra del Satanás y su séquito, ¿sí? Y así. Entonces, fíjense, es una forma de verlo. Y todo esto como para decir que el Señor cuando emite juicio, cuando emite sentencia, cuando se pronuncia, no es de loco. No es porque Dios es malo, no es porque clarito está, no, es porque ha recopilado la suficiente información, evidencia y todo para actuar. ¿Sí? Eso básicamente. ¿Sí? No sé si tal vez tenemos alguna pregunta adicional y si no, de pronto Natita podría continuar. No, creo que entonces Natita, por favor. Amados, vamos a seguir leyendo el capítulo 3 de Amos. El verso 1 dice, escuchen esta palabra que ha comunicado el Señor sobre ustedes, hijos de Israel, sobre toda la familia que hice subir de la tierra de Mitzyarim para disponer. Solo a ustedes conocí de todas las familias de la Adamá. Por eso haré visita sobre ustedes a todas las iniquidades de ustedes. Creo que está demasiado claro. ¿Acaso irán dos juntos, excepto si se han puesto de acuerdo? ¿Acaso rugirá el león en el bosque y presa no existe para él? ¿Acaso dará el león joven su voz desde su guarida, excepto si es que ha capturado? ¿Acaso caerá un pájaro sobre una trampa de la tierra y lazo de la tierra y lazo no existe para él? ¿Acaso subirá una trampa desde la Adamá y capturará y no y capturar, a ver, ¿acaso subirá una trampa desde la Adamá y capturar no había capturado? Si se toca el shofar en una ciudad y y el pueblo no temblará. Sí, habrá daño en una ciudad y el Señor no obró. Porque no hará Adonai, el Señor, Dabar, sino que revela su secreto a sus siervos los profetas. Un león ruge, ¿quién no temerá? Adonai ha hablado, ¿quién no profetizará? Yo creo que estas anteriores preguntas es como está diciendo, hablábamos de la evidencia arriba y esto es una evidencia irrefutable. O sea, todas nuestras causas, todas nuestras acciones tienen un efecto. Entonces le está diciendo que todo lo que el Señor va a hacer, y al final le dice, no, pasa algo malo y el Señor no obrará. Es muy diferente a decir que algo pasó malo porque el Señor obró. Es diferente. Pasa algo malo y el Señor no obrará en eso. Entonces quiere decir que si en la naturaleza se evidencia algo porque detrás ocurre una acción, el Señor va a accionar porque detrás ocurrió algo. Eso es lo que dice Amos 3. Entonces aquí solamente hay las aclaraciones de los castigadores, de cuando decíamos arriba, de que se beben el vino de los castigados y del peso que Josuecito ya lo explicó muy bien. ¿Procedo a hacer la comparación o prefieres analizarle el 3, Josuecito? ¿O tienes algo más que decir? Sí, algo chiquito del Ya, 3. perfecto. El 3 igual vemos un montón de causas y efectos. ¿No es cierto? Es eso lo que queríamos decir. Entonces, fíjense, eso es lo que corroboramos. Por tres cosas y en la cuarta. Entonces, si el león no ruge de loco, lo que quiere decir. ¿Ya? La ciudad no se alborota de locos porque se ha sonado el shofar. ¿Ya? El Señor no obra, sino ¿por qué? Es porque se ha hecho un mal. Porque hay un perjuicio es que el Señor obra. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, fíjense. Aquí se aprende mucho esto, causa y efecto. ¿Sí? Entonces, esto no hay que atribuirle mucho a los griegos, usualmente, ¿no? El si P, entonces Q, ¿no? Sino el tema es que eso es algo muy lógico, es algo muy lógico. ¿Sí? Lo que nos dice, en otras palabras, para nosotros, por ejemplo, es el tema de si algo estamos viendo de perjuicio, ¿no es cierto? No es qué pasa esto de locos,
o si el Señor está metiendo la mano de pronto, o sea, no está, digamos, afectando en sentido neutro, ¿no? O sea, no de afectar, de dañar, sino que está interviniendo en nosotros, es por algo, no es de loco, ¿sí? O sea, las cosas no pasan de gana, es lo que quiere decir acá. Y cuando el Señor comienza a intervenir en su pueblo, pues tampoco es de gana. Entonces hay que estar muy bien, muy perceptivos a eso, muy despiertos a eso. ¿Por qué? Porque a veces, y es lo que normalmente se suele decir, cuando el Señor ejecuta sus juicios, la gente se suele olvidar. Es decir, ¿pero por qué, Señor? ¿Y yo cuándo? Es lo que más o menos se suele decir, ¿no? ¿Pero cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo? Entonces, no. El asunto es que hay que hacer un poco de memoria, o sea, estar muy conscientes de las cosas. Las cosas no pasan de gana. Las cosas no pasan de gana. A veces lo que se suele decir, ¿no? Y a veces se suele como vender muy románticamente el tema de Dios tiene propósitos y todo lo demás. Es dicho de otra manera, Dios no actúa de loco. Dios no actúa de loco. Dios tiene algún objetivo en las cosas. Así que es bueno a veces cuando estamos experimentando algo siempre preguntarnos por qué pasa esto. Y sí, ahí sí digamos, a veces digamos también, no sé si ustedes han visto esta frase que se suele decir, o esta enseñanza que se suele decir a partir de esto, de que no preguntes cuando algo pase, no preguntes por qué, sino para qué. No, también es bueno preguntar a veces por qué pasa esto. O sea, hay que preguntar las dos cosas, sí, para qué al futuro, pero también por qué. Porque a veces puede ser que venga por un error mío, alguna falencia, alguna cosa, y toca corregirle, etcétera, pero también a veces puede ser que no venga por nada. Y ahí sí me pregunto para qué. ¿Ya? Entonces hay que estar con las dos perspectivas. O sea, cuando algo pasa hay que preguntar primero por qué, o sea, retrospectivo. Es más o menos lo que hace el médico. ¿Ya? Es lo que hace el médico. Cuando alguien llega con un dolor, no le pregunta, a ver, usted viene acá para estar sano. Ya, eso se sabe, ¿no es cierto? No, lo que dice es a ver qué comió, qué hizo, se cayó, qué se tomó, o sea, comienza a ver hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Y ya después le dice, bueno, ahora tómese esto, tómese aquello, hay que abrir, no hay que abrir, alguna cosa por el estilo. Entonces siempre es bueno también nosotros saber que las cosas pasan por algo, las cosas no pasan de loco. Siempre hay alguna razón detrás, ¿sí? Especialmente cuando, como dice aquí la palabra, cuando el Señor obra, cuando el Señor actúa. Entonces, ¿y esto a qué se debe entender? Cuando el Señor realmente actúa directamente, más bien dicho, la forma de actuar directamente al Señor es esta, cuando hay una cosa como que muy fuerte, muy inmediata, muy violenta, si cabe el término. Esa es la forma de cómo el Señor actúa. Ya es como cuando pasó con Sodoma y Gomorra, por ejemplo. El Señor actuó y pum, pum, ya, o sea, Él actuó. Ya es como lo de Erionán, ya, los hijos de Judá. Ya, eran malos y el Señor, Él intervino y los mató, Él los mató. Ya, entonces es eso, cuando la cosa es muy fuerte, el Señor interviene. Ya, entonces ahí hay que preguntarse, ¿por qué el Señor actuó? Ah, porque hay algún mal. Dios no actúa de gana. Sí, eso básicamente. Entonces aprendimos ahora bastante causa y efecto. Sí, gracias, Natita. Hermanos, entonces haciendo una comparación entre la Parashá, la Haftarah y el Evangelio, a mí me llamó la atención el Génesis 37, 19, 20. El 19 dice, se dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces dónde quedará sus sueños. Me pareció precioso esta parte, sobre todo la del final, donde dice, veremos entonces dónde quedará sus sueños. En otras palabras, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde todo lo que él dijo que iba a pasar no va a pasar? Entonces le hacía como una comparación donde es como que intentan hacer caer al justo, ¿no? También. Pero ustedes abrevaron a los nazarenos y con vino y sobre los profetas ordenaron disponer, no profeticen. Entonces aquí es como que le estaban diciendo en la parashá a Josué, ya no nos hables. Ya cállate, no digas. Y acá le hice como la comparación cuando les dice, le disponen al profeta, no hables tampoco, no profetices. Y en el Evangelio, la parte donde dice,
hay vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Eso con la otra parte de la parasha que me pareció es hermosa, está en 37, en Génesis 37, 24, 25, dice, lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y luego se sentaron a comer. Me pareció una actitud tan, tan indolente de los hermanos que después de, supongo yo, y me imagino que en el sufrimiento de José, en ese lugar golpeado por el golpe de caer en la cisterna y estar oprimido, ellos no escuchaban ni los gritos, ni la desesperación, ni las súplicas y se sentaron a comer como que no pasara nada. O sea, ellos siguieron disfrutando de su comida. Entonces lo comparé con son los mismos, con Amos 2:7 que dice, son los mismos que succionan sobre el polvo de la tierra la cabeza del mendigo e inclinan y desnivelan el camino de los mansos. Y acá hay en Mateo 23, 28, 27, hay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, después ustedes conocen que van y llevan la túnica de José tratando de justificarse, blanqueando sus pecados de alguna manera, ¿no? Entonces, en Génesis 37, 27 dice, venid y vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces, en Amós 2:6 dice, así dijo el Señor, por 3 rebeliones y por una cuarta no te dejaré regresar. El vender de ellos por plata a alguien que, a un tzadik y un necesitado por traspaso de zapatos. Y aquí le hice la comparación con el que todos sabemos cómo Judas Iscariote vendió al Señor Yehoshua, ¿no? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo le entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. Otro verso que también me gustó mucho, no hay otro mayor que yo en esta casa. Estoy hablando del verso 39:9, en la parte donde a José, esta mujer, la esposa de Potifar, se le insinúa, ¿no? Y él le responde, hermoso, no hay otro mayor. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces aquí José se muestra que no solo estaba pecando, no estaba ofendiendo o haciéndole un mal a Potifar, sino más bien él se ve como que él es representante del Señor en la tierra y no podría pecar contra Dios. Entonces, en Amos 3:2 dice, solo a ustedes conocí de todas las familias de la Adamá y por eso haré una visita sobre todas las iniquidades de ustedes. Entonces, José ya sabía que el Señor visitaría sobre su iniquidad, entonces él no quería pecar contra Dios. Y este no es del Evangelio, pero me pareció un verso precioso de Proverbios que dice, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como ajenjo, aguda como espada de 2 filos. Eso está en Proverbios. Y el último dice, Génesis 39:8, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, hablando del panadero y el copero José. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José,
¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Eso lo comparé y me pareció hermoso cuando dice, porque no hará Adonai a el Señor algún asunto, sino que revelará su secreto a sus siervos los profetas, haciendo referencia a lo que José mismo decía. Y en Hebreos 11:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Y hablando esta parte de denuncia que hace de la mala actitud del pueblo, me pareció hermoso. Y si pueden leerle Lucas 20, todo es hermoso, pero la parábola de los malvados, dice en el verso 17, dice, pero él mirándonos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero me parece impresionante el verso 18 que dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. O sea, como que sí somos quebrantados por la corrección del Señor, pero no nos cae encima, no nos despedaza, porque sobre el que cayere, eso desmenuzará, sobre los que no son hijos. Así yo lo sentí. Eso es, hermanos, ha sido una bendición poderles compartir. Gracias. A ti, Nadita, muchas gracias. Quizá tenemos alguna pregunta que nos quede por ahí, amados hermanos, hermanas. ¿Alguien por ahí? ¿No? Si no, les cuento. Nuestra hermana Nadita Muñoz me había preguntado por interno respecto de esto de causa y efecto. De, por ejemplo, ¿y qué pasa con Job? ¿Ya? Porque aparentemente con Job, ¿qué mal hizo Job? O sea, él es la víctima y no. Entonces, claro, resulta que el asunto con Job, ahí les pregunto, a ver, pensemos, tomémonos un minutito ahorita que tenemos tiempo. ¿Qué pasa con Job? Cuál es el asunto de Job? A ver, si nos planteamos en una pregunta así, ¿de qué trata Job? Yo lo pensé, pero Sí, a mí me parece preciosísimo que si bien es cierto, aparentemente Job tenía una relación eh, buena con el Señor, o sea, él decía que ora en la mañana por sus hijos y tenía, pero wow, yo tengo, o sea, a mí me llega al corazón cuando después de todo lo que le pasa, que aparentemente son cosas dolorosas, y son cosas dolorosas, él dice, mis ojos ahora te ven. O sea, es como que se le hizo verdadero y claro, y sí, y trataban de justificar sus amigos, pero él entendió que era una situación para trascender de nivel, o sea, más bien para que el Señor le sea visible. No sé si es- sí, sí, estupendo. Esa es una. Es muy bien, esa es la una. Y la otra es porque acuérdense que el libro de Job comienza con una intervención del enemigo. Entonces la otra es con él, con el malo, para demostrarle y por qué. O sea, ¿por qué pasa esto con Job? Porque el otro le quiso poner la cascarita a Dios. No, le quiso como que poner, como que, este de balde te sirve. Claro, quítale todo y verás cómo no te sirve. Verás cómo te maldice. Entonces, ¿por qué pasó todo esto? Por esta insinuación del enemigo. ¿Y para qué? Para demostrar lo que dicen Hebreos, que nosotros somos de los que no volvemos atrás, que nosotros somos de los que no retrocedemos, que estemos vivos, estemos semivivos, estemos agonizando, estemos en riqueza, estemos en pobreza, nosotros no nos regresamos, nosotros no somos de los que volvemos para atrás, como enseña la costa, nosotros no somos de los que regresamos. Esa es la cuestión. Claro que con Job le tocó padecer un montón de cosas, pero también el asunto es para que experimente. ¿O por qué? Porque como decía Nati, ¿no? La experiencia que tenía Job hacia el Señor tal vez era una cuestión bonita, buena, pero tal vez sin mucho trasfondo. A diferencia cuando el Señor le dice, ahora sí, ahora, ya te escuché yo todo, ahora tú escúchame, yo te pregunto y ellos responden. Entonces el asunto es hasta ahí, Job, ¿qué diría? Y sí, 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 perdón, ya entendí. Sí, ya entendí, ya entendí. Entonces, claro, la respuesta es, ¿por qué? Porque es que en verdad, a veces es el tema de Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí?
y tal. Y además también era para reafirmar digamos, para mostrar, básicamente el libro de Job es eso, para demostrar que frente a las amenazas, las chanzas y demás del diablo, nosotros no somos de los que nos retrocedemos. Y que a pesar de todo, Dios tiene el control de todo. Jamás el Señor le permitió al diablo hacerle algo al Job sin su autorización. Fíjense ustedes, también aprendemos eso. Entonces, básicamente en esta porción de la Haftará, además de todo el tema del juicio y demás, aprendemos mucho una técnica, digamos, una técnica de estudio que no deberíamos de olvidarnos y deberíamos practicarla y buscarla o sea, tenerla a la mano como una herramienta, ¿no? Para cuando lo leamos y leamos alguna parte de la escritura, decir, ah, esto es un causa y efecto. Fíjense. Hemos también aprendido algunos paralelismos aquí, ¿no? Con el tema este del arco, del fuerte, del valiente, del ligero de pies y todo lo demás, son herramientas. A estos son paralelismos. Están hablando de lo mismo, con diferentes maneras, con diferentes palabras. Entonces no nos olvidemos, hoy hemos aprendido esto del 3 y la cuarta, ¿cierto? Que es una forma de causa y efecto. Hemos aprendido lo mismo, pero en versículos más cortos. No rugirá el león si acaso no es porque ya capturó, porque tiene preso. No se alborotará la ciudad porque si no es porque es que se ha tocado shofar, causa y efecto, ¿sí? Y además también el tema del juicio y demás. ¿Sí? Entonces, fíjense, es una porción a la vez, y precisamente esto evidencia lo que decíamos detrás de cámaras también, ¿no? A la vez que podemos aprender de Mashiach, también nos da herramientas, por ejemplo, esta porción para estudiar la palabra después. Entonces, fíjense, los hermanos que nos compartan después ya tienen dos herramientas más, que de pronto hasta ahora no las teníamos muy presentes. Entonces, ya sabemos de pronto, o nos vamos adiestrando en identificar estos sinónimos, estos paralelismos, estos causa y efectos, etcétera. ¿Sí? Y nos ayuda un montón para seguir estudiando la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí que quede. Y si no, podemos ir terminando por ahora. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta por ahí tal vez? ¿Comentarios por ahí? ¿No? Creo que no. Entonces, bendito Dios que hemos podido terminar esta Haftará de Vayeshev. ¿Sí? Yo sí quisiera decir algo. Por favor. Estaba pensando en la revelación que tuviste al inicio con el tema de la parashá. La parashá se llama Vayeshev y y entonces se puede traducir y se asentó, ¿no? Pero también, como dijiste, se puede traducir y se sentó. Entonces, solamente hacer notorio que que mientras el sumo sacerdote estaba en funciones, no se sentaba. Mientras nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, digamos así, no se sentó, sino cuando terminó su obra y traspasó los cielos, se ha sentado a la diestra de la majestad. Entonces quiere decir que ha terminado su obra. Entonces, si acaso leemos, y si Jacob se sentó, como tú dices, es como que se quedó un poco ya despreocupado, sin tomar asunto en las cosas, ¿no? Es como que él dijo, ya terminó mi obra, se salió antes de hora, digamos así como tú decías, pues, o le puso al otro también antes de hora. Pero, o sea, solamente notar que esa palabra también iba a sentir, si él se siente es como, bueno, yo ya terminé, aquí está el elegido, pues él lo va a hacer. Entonces, solo aclara, o sea, acotar un poquito eso. Sí, vale, Carmita, gracias. Y a propósito de eso, también se acuerdan lo que veíamos el miércoles en Mateo, de que decía que ustedes también se sentarán. ¿Se acuerdan? Ahí está la idea. Sí, no sé si lo conectamos con lo de Mateo que veíamos el miércoles. O sea, y cuando el Hijo del Hombre venga y se siente sobre su trono, juzgando las tribus de Israel ya, o sea, cuando las tribus de Israel están juzgando, están reinando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las actividades y por qué también, esto incluso el tema de que el Señor se siente en el trono hace referencia a Yom Kippurim, a lo que significa Yom Kippurim en el sentido del juicio, porque los jueces se sentaban para juzgar, por ejemplo. Entonces, que el Señor venga y se siente sobre su trono aquí en la tierra, significa que ha venido en función no solo de rey, sino como de juez. Entonces, fíjense. Entonces es interesante bastante eso, ¿no? El tema del sentarse y cómo estos verbos a la final también trascienden un poco a nuestra concepción como normalmente tenemos en español. Porque si les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo están ahorita? Pues, sentados, ¿no? Y no significa mayor cosa, quiero decir, o sea, es un acto de tal vez antónimo de estar de pie, alguna cosa así. Pero en términos bíblicos tiene muchos otros significados que según le vayamos profundizando tiene más aplicaciones como este tema, ¿no? De tener una actividad
de retirarse o de sentarse a juzgar, por ejemplo, etcétera. Sí, gracias, Carmita, por la acotación. Vale, no sé si de pronto ahora sí tenemos a alguien más. O si no, ahora sí, bendito Dios que nos ha permitido estudiar esta Haftarah también de Vayeshev. ¿Sí? Amén.